Estimados, sean bienvenidos en esta hora, para que una vez más podamos reunirnos a la mesa del Señor. Una vez más podamos alimentarnos de la palabra bendita, que también hace a nuestra vida, y cuán necesario es que cada día podamos recibir de ella. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les pido que con mucha reverencia podamos presentarnos delante del Señor y pedirle que nos ayude, nos asista, coloque en nosotros un corazón tierno, noble, dispuesto, un espíritu deseoso para aprender de Él y que Él en esta hora nos hable y nos enseñe. Le invito, Padre Santo, 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 Santo eres tú. Te adoramos, Señor, porque tú eres Dios. Tú eres el que formó todo lo que vemos y las cosas que también, Señor, nuestros ojos no distinguen. También, Señor, tú eres parte de toda esta creación. Todo es tuyo, todo te pertenece a ti. Nuestras vidas, Señor. Todo lo que has puesto en nosotros, todo está en tu mano. Por eso, Señor, como cada día necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos que nos ayudes. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos la manifestación de tu Espíritu, Señor, en cada vida, en cada corazón. Porque es necesario que tú, Señor, prepares todos nuestros sentidos para poder recibir de tu palabra. Porque si tú, Señor, no colocas en nosotros esto, oh Dios amado, nos vamos a desapercibir. Por eso te pido que nos ayudes. Que tu palabra bendita en esta hora, Señor, hable a cada corazón y pueda, Señor, entrar en lo más profundo de nuestro ser. Padre amado, te ruego esta bondad y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para Dios. Quiero invitarle que leamos en Isaías en el capítulo 5. Isaías en el capítulo 5. Usted me acompaña al verso 3 y 4, que le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Santo es el Señor. Aquí el profeta Isaías nos está entregando un canto de Dios para Israel. Un canto del amado para su pueblo. Él le hace llegar a su nación el sentimiento, el sentir de Dios para con ellos. Cuando nosotros recorremos un poco la historia, podemos distinguir el amor tan grande y sublime de este Dios, tan maravilloso que ha sido con su pueblo. Si las naciones vecinas de Israel tuvieran que decir algo, siempre ellos van a tener presente lo siguiente, porque si hay hazañas que se deben recordar o que están presentes en el pensamiento colectivo y a través de las generaciones, son las hazañas de Dios que ha hecho en favor de su pueblo, porque no hay otro que se le iguale. No hay hazañas semejantes, son inigualables. Todas estas hazañas que estos vecinos de la tierra de Israel, inclusive los habitantes que estaban en ese lugar, antes de ser sacados por Israel, ellos guardaban todas aquellas cosas que Dios había hecho con ellos allá en Egipto, que Dios había hecho con ellos en el desierto. ¿Cómo podía una nación o un pueblo tan numeroso poder sobrevivir en un lugar tan inhóspito? Solamente podía hacerlo un ser poderoso, un ser que iba más allá del pensamiento humano
o de la fuerza humana, y ese era Dios. Por eso, si hay hazañas que las naciones vecinas pueden contar y recordar, son las hazañas de este Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Tomó a este pueblo, lo tomó de Egipto y lo trajo para plantarlo ahí en la tierra de Canaán, aquella tierra prometida, aquella tierra que estaba señalada para su pueblo, para los descendientes de Abraham. Ellos, pero en la línea de Jacob, ellos son los que iban a poseer esta tierra. Todas aquellas promesas que Dios había señalado se han hecho una realidad, por cuanto cuando se canta este canto, estamos hablando en el tiempo, o en el año 700 promedio antes de Cristo. La tierra ya ha vivido promedio 480 años desde que fue poseída ya por Israel, desde que Israel tomó posesión de ella. 480 años que han pasado. El reino del norte y el reino del sur todavía están presentes. Ellos quedaron en esta división después del reinado de Salomón. Pero todavía están vigentes cuando esto que hemos leído se escribió. 480 años. ¿Y qué es lo que hace Dios? Porque Dios, si se puede decir que alguien hace lo suficiente y más allá de la fuerza, ese es Dios. Ese es Dios, porque sus fuerzas no son limitadas. Su pensamiento no es limitado. Él dice y hace. Toda promesa que Él ha dado a su pueblo, Él la ha hecho una realidad. Cuando le ha hablado a Israel, le ha dicho que ellos son los portadores para que todas las naciones y los pueblos que en la tierra se vayan formando o los que estén presentes desde ese entonces cuando Dios sacó a su pueblo, a través de ellos, a través de cada uno de ellos era necesario que estas naciones conocieran a Dios. Por eso el papel que tenía Israel era fundamental para que otros pudieran realmente apreciar el Dios que ellos tenían. Porque de qué otra manera podrían hacerlo si Dios los había señalado a ellos como su nación, como su pueblo escogido, como aquella nación santa. Y a través de ello, Dios iba a acercarse, iba a llegar a todos los pueblos. Pero ellos tenían que tomar la determinación, esta determinación importante, que lo que Dios les había otorgado era algo que no podían pasar por alto. Le digo que ya han pasado promedio 480 años. Y Dios, mediante este canto, porque dice que este canto de mi amado es el que canta Isaías, y el que va a cantarle a aquellas naciones que todavía están presentes, el reino del norte y el reino del sur, Judá. Este canto dice lo siguiente: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado, el cantar de Dios. Y el cantar de Dios a su viña. ¿Y cuál es su viña? Israel. Esa es la viña de Dios. Y él dice que él tenía esta viña plantada en una ladera fértil, donde puede recibir el regadío, la humedad de la tierra, para poder ir recibiendo los nutrientes necesarios para poder crecer y fortalecerse. Y no solamente la plantó, sino que tuvo un cuidado especial con ella. Hablando de Israel, ¿por qué le dice eso? Porque Israel se ha olvidado del papel fundamental que Dios había colocado en sus manos. Ellos estaban más preocupados de sus necesidades y de lo que ellos tenían que alcanzar, que más que hacer la voluntad de Dios, que eso era primordial.
pero ellos lo habían dejado de lado. Y no ahora, sino que a través de todos estos años, como le digo, estos 480 años que han pasado, Dios ahora dice en este canto, después de señalar todo lo que ha hecho por su viña, Él empieza a señalar detalles que todos, o Israel comprendía claramente esto, porque Israel era una tierra casi cubierta de viñedos. Muchos de los campesinos tenían viñedos y ellos sabían el cuidado, ellos sabían todo lo que tenían que hacer para que aquella viña que habían plantado pudiese dar uvas y uvas buenas. Entonces todo este trabajo que ellos hacían por su viña es lo que Dios les está señalando que ha hecho por ellos. Y empieza a decir todas estas cosas que son necesarias. Una tierra que tiene que ser limpiada, despedregada. Una tierra que tiene que ser cercada. Una tierra que tiene que tener todos los elementos necesarios para cuando se planta y también cuando se cosecha la uva. Y tiene que llegar al lugar donde tiene que ser exprimida, que está dentro también de aquel campo. Todo esto que eran elementos importantes y aquella torre de vigía para el cuidado permanente de ese viñedo. El Señor, ¿por qué le señala esto? Para dejarle bien claro que Él ha hecho todo por ello. Muchas veces Israel se quejó tocante a Dios, diciendo que Dios los había abandonado, Dios los había desamparado, Dios no había peleado por ellos, y así en diferentes partes nosotros encontramos en la Escritura la queja permanente de Israel, sin darse cuenta que Dios les señaló que tenían que vivir tocante o mediante los preceptos y estatutos que Él había establecido para que les vaya bien y todo pudiera ser fructífero para ellos. Ellos se olvidan de lo que Dios les señaló y solamente esperaban de Dios lo que ellos necesitaban nada más para que Dios se lo resolviera. Entonces ellos fueron alejándose constantemente de Dios y Dios señala en este canto que está señalando o está diciendo Isaías todo lo que Dios ha hecho por ellos. Mire, dice, la había cercado y despedregado y la plantó de vides escogida. ¿Por qué dice vides escogida? Porque Dios escogió a esa nación, Dios la sacó de Egipto, Dios la plantó en aquella tierra prometida y no porque hubiera algo especial en ellos. No porque fueran diferentes a los otros, sino porque Dios, como soberano, simplemente los señaló a ellos los escogió, a ellos los tomó, sin haber nada atrayente, nada que pueda Dios mirar en ellos para decir, fui encantado por esta nación, de ninguna manera. Simplemente Dios lo hizo porque lo hace por amor a su nombre. Los tomó a ellos, los escogió a ellos de todas las naciones de este mundo. Esa nación, dice bien claro que la plantó en aquella tierra prometida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Para todo este proceso, después que se hace la vendimia, y esperaba por todo este trabajo y todo este esfuerzo dedicado, esperaba que rindiese frutos, pero no lo dio. No dio fruto el cual Dios esperaba. No lo hizo. Porque vuelvo a señalar, porque ellos se preocuparon de las cosas que a ellos les importaban más que las cosas que Dios les había solicitado. Santo es el Señor. Entonces, cuando Dios hace esta queja o les da a conocer a ellos, claramente que no ha dejado nada que no hiciera por ellos. Todo lo ha realizado. Y entonces, tocante a esto, Él se coloca en un juicio para que sea señalado Él
si Él no ha hecho lo suficiente, si no hizo lo suficiente por su pueblo para que ellos pudieran rendir o tener mejor fruto? ¿Quién es responsable? Si es el pueblo, porque no se dejó guiar por Dios, o fue Dios que no dio lo suficiente por ellos. Entonces la historia señala que Dios ha hecho todo por ellos. Las naciones pueden dar fe de todo eso. Como le decía al principio, si había algo heroico que contar, era las hazañas que Dios hacía por Israel. Si había algo grande y glorioso, era lo que Dios hacía constantemente, tremendos milagros que otros dioses no podían hacer. Entonces, Él se coloca para ser señalado como realmente una persona que hizo todo o le faltó algo por hacer. Y eso es lo que nosotros hemos leído en esta hora. Señala a las naciones que ellos juzguen. Si esta nación que fue escogida fue colocada en un lugar que fue limpiado, preparado para que ellos pudieran habitarlo. Si Dios hizo todo, ¿por qué ellos no pudieron rendir un buen fruto? ¿Por qué no pudieron dar lo que se les estaba pidiendo tocante a lo que se les estaba entregando? Ellos que tenían, aquellos campesinos que tenían estos viñedos, sabían que con todos los esfuerzos aplicados a aquellas vides, ellas terminaban rindiendo un buen fruto. Y entonces, cuando señala esto Isaías, le está diciendo no solamente a Judá, sino también a Israel en el reino del norte, que Dios hizo todo por su nación. Si tuviesen que pensar las naciones, porque se les está llamando como testigos, si ellos tuvieran que decir, ¿qué faltó que Dios hiciera por ellos? Pudieran tomar una pausa y pensar lo que Dios está planteando. Ellos podrían decir claramente, nosotros hemos encontrado que Dios ha hecho más de lo que esa nación merecía. Porque las naciones vecinas vieron lo duro de servir que fueron ellos, lo indiferente que fueron al llamado de Dios, lo indiferente que fueron al amor y al cuidado de Dios. Entonces ellos podrían señalar cuando Dios dice, juzgad entre mí y mi viña. Si yo no he hecho lo suficiente por ellos, juzgad. Ellos podrían decir, Dios, este Dios hizo mucho más de lo que ellos realmente merecían. Santo es el Señor, bendito es el Señor para siempre. Entonces, ellos debían juzgar. Mire, Dios colocándose para que el hombre o para que las naciones lo juzguen. Alguien que ha hecho todo puede decir eso. Solamente alguien que ha entregado todo es el que puede decir, juzguen ustedes. Aquí ninguno de los vecinos podría decir algo en contra del Dios de Israel. Por estos 400 años que ya han transcurrido desde que ellos fueron plantados en aquella tierra, el Señor ha estado ahí guardándole, auxiliándole. Sabemos que a través de la historia han habido situaciones domésticas en diferentes tribus, problemas, dificultades, pero Dios siempre ha estado cuidándoles y protegiéndoles. La nación no ha sido derribada ni destruida. La nación no ha sido entregada a los enemigos para que puedan hollarla y tomar posesión de ella. Dios no lo ha permitido porque dice que los cercos están puestos. Pero como Israel no ha rendido fruto, siendo esta vid escogida y plantada en un lugar que Dios ha señalado, aquella tierra, como ellos no han dado fruto y Dios ha hecho todo por ellos, dice que hará lo siguiente. Y esto se ve tan distante para la nación. Recuerde que cuando ellos están escuchando estas profecías, ellos piensan que estas cosas no les van a suceder.
porque están en tiempos de prosperidad, de gran apogeo. Ellos están en una nación fructífera. Sus reyes han alcanzado algo importante para sus reinos. Y cuando se les señala que Dios va a quitar el vallado, y cuando quite Dios el vallado, ellos serán consumidos, porque Dios va a aportillar los cercos. Quiere decir que va a provocar forados en ellos, que ya va a permitir que entren los enemigos a destruir aquella viña. Y dice que esa viña va a ser hollada, o sea, pisoteada. Va a entrar naciones y van a irse en contra de ellos y van a tomar posesión de ellos, pero para ellos es tan indiferente escuchar esto, porque se miran a sí mismos y tocante a la prosperidad que tienen, piensan que Dios está contento con ellos. ¿Y por qué tienen todo esto? Porque Dios los ha cercado, porque están guardados, están protegidos, están los vallados puestos. Por eso ellos tienen toda esta bendición en sus manos. Entonces esta profecía como que es distante para sus vidas, pero ya está señalado. Dice que hará que queden desiertas. Esa viña no será podada ni cavada, y crecerán cardos y espinos, y aun las nubes Dios va a cerrar los cielos. Y dice que no derramará lluvia sobre ella, sobre la nación. Recuerde que Isaías llega a ser testigo de la destrucción del reino del norte. Llega a ser testigo cuando es tomada por los asirios y sus habitantes en aquel lugar de Samaria, en ese reino, su capitán, son asimilados por personas extranjeras que son colocadas en ese lugar y pierden toda identidad. Él ve con sus ojos que lo que Dios ha señalado se está haciendo una realidad, y el reino del sur también está observando esto que ocurre más adelante. Pero ni con eso toman consejo, porque lo que Dios va a hacer está señalando todo Israel. Sabemos que más adelante Israel, que diga, el reino de Judá es tomada por los babilónicos, y así unas seguidillas de reino van sobre esta tierra y se cumple que es hollada, es pisoteada. Pero Dios no lo había permitido. Como le digo, ellos habían vivido situaciones domésticas. Digo domésticas porque muchas veces tenían situaciones internas que aprovechaban los enemigos más cercanos para poder hacer uso de una parte o de los bienes de aquellos pueblos, de aquellas tribus. Pero Israel en su totalidad no había sido consumida. Pero esto señalaba que así iba a ocurrir. Santo es el Señor, bendito es el Señor para siempre. Por eso nosotros vemos aquí que lo único que le faltaba a Israel, porque ya Israel se había dejado a Dios, y Dios se tiene esta queja, y Dios se señala también en un juicio para que vean y juzguen la labor que Él ha hecho. ¡Qué grande mi Dios! Realmente grande mi Dios. Es el único que puede decir que lo ha hecho todo. Es el único que puede decir que lo ha dado todo. Es el único. Mas el hombre siempre tiene la costumbre de quejarse. No está de acuerdo con esto ni con lo otro. Quiere moverse y conducirse de acuerdo a sus pensamientos. Y eso es lo que hizo Israel a través de toda esta historia. Santo es el Señor. Por eso lo único que le faltaba a Israel era darle muerte al heredero. Cuando nosotros lo encontramos en Mateo, en el capítulo 21, como Jesús lo describe. Jesús describe que el dueño de la viña es Dios, y Dios la dejó a cargo de unas personas. ¿Para qué? Para que pudieran rendir cuenta y dar también de los frutos de ella.
Cuando Jesús habló de eso, estaba señalando los profetas que fueron enviados a Israel durante todo este tiempo. Y constantemente estaban hablándole, ¿para qué? Para que Israel vuelva su corazón a Dios, para que Israel vuelva al camino que Dios había señalado, constantemente. Pero ellos lo mataban, los apedreaban. Entonces faltaba el heredero. Y ahí Jesús habla ahí en Mateo capítulo 21, tocante a sí mismo, porque eso es lo que le faltaba a Israel, que ser ellos los únicos que gobernaran sin ninguna dirección divina, aunque ellos hablaban de Dios, como que Dios era el que estaba gobernando, pero no era así. Los que gobernaban eran ellos, de acuerdo a sus preceptos, no lo que Dios había establecido. Por eso el propietario de la viña es Dios, y no eran los líderes religiosos, y tampoco los líderes políticos que hasta ese entonces tenían a Israel en una total decadencia. Aleluya. Por eso, como les digo, en Israel por mucho tiempo hubo una abundante siembra, que es la que hicieron los profetas. Constantemente estaban sembrando la palabra de Dios sobre esa tierra. Pero, sin embargo, aunque hubo una abundante siembra, era muy escasa la cosecha para Dios. Si era abundante la siembra, de igual manera tendría que haber sido abundante la cosecha, pero Dios nunca recibió esa cosecha. Nunca, aún una viña tan bien cuidada, tan protegida, tan cercada. Si había una nación guardada y protegida, era Israel. Si había una nación que podía clamar a Dios, a un Dios verdadero, ahí estaba para defenderlo, para asistirlo, para proveerle todo lo que necesita, para enviarle la lluvia temprana y la tardía, para permitir que los árboles florezcan, para permitir que los cultivos vayan creciendo y desarrollándose. Ahí estaba Dios en esa nación. Ahí estaba Dios. Pero ellos no lo entendieron así. Santo sea el Señor. Hasta este entonces, cuando Isaías está hablando, la cosecha era totalmente discrepante con la siembra. Muy escasa, casi nula. Y ellos fueron enviados, esta nación, ¿para qué? Para que pudieran dar a conocer que serían benditas a través de esa promesa que Dios había dado en ellos, todas las naciones de la tierra, y ese comunicado tenía que darlo Israel. Israel tenía que dar a conocer, pero no lo hizo. Las naciones no supieron de esto, porque Israel se reservó lo que él tenía que realizar. Tenía que proclamar ese plan bendito para las naciones. No lo hizo. Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Tenían que ser participantes en su sacerdocio para poder llevar la bendición a las naciones. Tampoco lo hicieron. Y esto Dios se lo había señalado en ellos. Tenían que demostrar en ellos, en sus vidas, el propósito de Dios de bendecir a todas las naciones. ¿Cómo las naciones podrían acercarse a Dios si no era mediante su ejemplo, mediante su incorporación con Dios, mediante su relación con Dios? Los vecinos tenían que ver que el Dios que ellos tenían era realmente un Dios verdadero, un Dios que los podía llevar, un Dios que los podía fructificar, los podía bendecir en gran manera y podía guardar en sus corazones la enseñanza que él a diario les entregaba. Ellos tenían que ser este ejemplo. Mira lo que dice el Salmo 67.
Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Así empieza, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, porque era necesario que Dios participara en las vidas de ellos antes de participar en los demás, para que sea conocido en la tierra tu camino. Se da cuenta que Dios les señaló a ellos para que sea conocido el camino de Dios en todas las naciones. Ellos fueron señalados. ¿Para qué? Para que llegara la salvación a todos ellos. Y dice, y te alaben los pueblos, Dios. Todos los pueblos te alaben. Mire, bendita labor que Dios les entregó a Israel. Esa viña que tenía que dar frutos no dio nada. Lo único que dio, uva silvestre, dice. Tenía que haber dado uva escogida. Tal trabajo de Dios en ellos, tal preocupación de Dios en ellos, era para que diera las mejores uvas. La abundancia, una cosecha abundante de una relación perfecta, una unidad con Dios, un compromiso con Dios. Pero no hubo nada de aquello. Nada, nada, nada. Y podríamos decir, ¿serían suficientes 480 años para señalar Dios si hizo por ello lo suficiente? Mire, 480 años para que Dios diga, juzguen ustedes si no he hecho lo suficiente. No hay suficiente historia para decir que Dios hizo más de lo que ellos merecían. No hay suficiente historia en los registros de ellos y los registros de los vecinos para bendecir a Dios por su bondad tan grande. Aleluya. Otros esperan que en poco tiempo ya se les juzgue su trabajo. Aquí Dios ha señalado eso después de 480 años. Y las naciones, ¿qué podrían decir tocante a esto? Dios ha hecho más de lo que ellos merecían. Mucho más. Porque siempre han sido rebeldes. Siempre han sido rebeldes. Santos del Señor. Aleluya. Por eso en tiempos de Jesús, los líderes de Israel, ellos estaban abrazados al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque esperaban de los hombres, la asistencia de los hombres, el bienestar de los hombres. Ya se habían olvidado de Dios. Ya Dios no tenía ese sitial que Él tenía en el principio. Ya Dios para ellos era distante. Ya Dios se había transformado solamente en un lugar para que el hombre peregrinara a ese lugar. Pero después de eso ya Dios no estaba. Y ellos tenían que estar preocupados de lo que ellos necesitaban. Y estaban los gobiernos de turno para poder dárselo. ¡Qué terrible! Si Dios dejó bien en claro que la viña le pertenecía a Él. Ellos solo que dejaron la dependencia de Dios, ellos dejaron el amor de Dios, ellos dejaron de lado el cuidado de Dios y lo único que hicieron de Dios un amuleto, que Dios tiene que acompañarme, que Dios tiene que bendecirme, que Dios tiene que sanarme, que Dios tiene que proveerme, que Dios esto y Dios lo otro, solamente un amuleto, pero que Dios necesitara de ellos, no había tiempo. Hay cosas que hacer, pero Dios tiene que acompañarme al trabajo, salían a trabajar, Dios tiene que ir conmigo, Dios tiene que defenderme. Ahí estaba el Dios que se había transformado solamente en un amuleto, no ese Dios real y verdadero, ese Dios glorioso y bendito, solamente un amuleto que colgaban en sus brazos, en su frente, nada más que eso. Aleluya, qué terrible esto, qué terrible. Mira, ellos entendiendo bien el proceso de la viña y el producto que sacaban de aquello. ¿Qué es lo que sacaban? El vino que para ellos era muy preciado. Un vino que les traía alegría, un vino que les traía regocijo, satisfacción. Y también era medicina para su cuerpo. Lo que era el vino para ellos, lo que producía esa viña. Por eso lo que era el vino para el hombre era la nación de Israel para Dios. ¡Wow! Dios quería sentir satisfacción en su primogénito, porque así les llamó. Quería sentir gozo en ellos, alegría, contentamiento,
Por algo dijo, esta es mi viña y la cuido. ¿Para qué? Para que me dé todo este gozo. Pero lo único que le dio a Israel fue tristezas, amargura, desconsuelo. Lo único que le dio a Dios. Si el hombre disfrutaba de su viña y traía satisfacción, ¿por qué Dios no podía disfrutar de su viña, que era la nación de Israel, y traer gozo y satisfacción también para él? No tenía derecho si él era el dueño de la viña, no tenía derecho si él era el que la cuidaba, no tenía derecho si él era el que la había cercado y la había protegido, no tenía derecho. Claro que tenía todo el derecho de recibir de su viña gozo y alegría, pero no fue así. Una abundante siembra y una precaria y casi nula cosecha. Aleluya. Santo sea el Señor. Mira, dice el Salmo 80, dice lo siguiente. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Aleluya. Eso dice el Salmo 80, verso 8-9. Lo que Dios hizo, su viña. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Como una viña, tenían que aferrarse a Dios para crecer y producir frutos. Porque si no se sujetaban, si no se unían, si no se entrelazaban con Dios, no podían lograr aquello. No podrían obtener este beneficio. Santo sea el Señor. La viña tiene una particularidad, o la vid tiene una particularidad, que es una enredadera. Necesita apoyo, necesita sujetarse en algo para poder ir extendiéndose. Cuando plantaban los viñedos, ¿qué es lo que hacían? Colocaban puntales y colocaban amarras. ¿Para qué? Para que se fueran entrelazando y también se fueran uniendo unas con otras. Cuando estaban los viñedos, todas aquellas vides estaban entrelazándose unas con otras, porque iban enredándose en ellas, se iban sujetándose, afirmándose para no caer. ¿Qué es lo que dice esto? Que Dios lo que quería es que su nación fuera una, unida, y en sí ella unida a Dios, unida entre ellos, la fuerza entre ellos y también unida con Dios, que era la fuente de vida para ellos. Pero se soltaron las amarras que Dios puso para que ellos pudieran levantarse. Soltaron. ¿Y qué es lo que soltaron? Los mandamientos de Dios, en los cuales ellos tenían que irse uniendo y entrelazándose con el cielo y teniendo una identidad con Dios. Eso es lo que hacen las vides. Y ellos tenían muy claro que Dios había señalado que ellos eran la vid. Ellos eran el viñedo de Dios. Y se sentían tan arrogantes. Pero cuando viene Jesús y está delante de ellos, dice algo que los descoloca y realmente los confunde y a otros los ofende. ¿Qué dice Jesús? Dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y Dios había señalado a Israel como su viñedo. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué está diciendo? Él es la vid eterna. Él es la vid celestial. Él es la vid divina. Él. ¿Y por qué Él es la verdadera? Porque todo lo que Dios le señaló a Israel que tenía que hacer no lo hizo. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús hizo todo esto. Jesús se unió perfectamente con el Padre. Se unió como lo hace una vid, uniéndose de tal manera y sujetándose, no
no dejando de lado esta relación. Y de igual manera dijo, y vosotros, le dice a los discípulos, vosotros son los pámpanos. Él está unido con Dios y necesita que los hombres, sus seguidores, sus discípulos, estén unidos con Él. Y dice, ustedes son los pámpanos, ustedes son los que tienen que estar unidos a mí. Ustedes, o si no, no van a poder tener fruto. Israel no dio fruto. Y la única forma que diera fruto Israel tenía que unirse a la vid verdadera. Y la vid verdadera era el Hijo de Dios, la vid verdadera era el Mesías. Él era, santo es el Señor, Él era, aleluya. Yo soy la vid verdadera. Jesús se representó a sí mismo como esta vid verdadera. Él lo hizo. No ofende a los hombres que escuchan, pero más sus discípulos han puesto atención, porque han escuchado a su maestro y han entendido que Él es Dios, han entendido que Él es el Mesías, el prometido, el amado y el deseado de las naciones. Entonces ponen mucha atención a esto. Israel no cumplió su labor, pero ¿qué es lo que hace? Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre y ellos son los pámpanos que tienen que estar unidos para poder dar fruto, porque si no dan fruto, dice, en Jesús, de la sustancia de Jesús, de la unión perfecta con Jesús, de la savia que nace de Jesús, dice, ustedes serán sacados y echados afuera. Porque todo pámpano que no dé fruto será quitado, será sacado. Por eso ustedes tienen que estar unidos a mí. Jesús es la vid verdadera. Y Israel tan arrogante, pero Israel no hizo lo que Dios le había señalado. Jesús cumplió todo. Una unidad perfecta con Dios. Y llamó a los suyos a unirse a Él, como una vid que se va uniendo con todas las vides que están cerca. Y se van uniendo y se van sujetando para estar erguidas. Porque si no tienen que sujetarse, terminan quedando en el suelo, arrastrándose, como hizo Israel. No se sujetó de Dios, más creció sujetada y mirando esta tierra. Por eso sus frutos se pudrieron, por eso sus frutos no tenían sabor, por eso sus frutos fueron realmente algo que no benefició a nadie. Dios necesitaba de ellos sacar una abundante cosecha. Aleluya, santo es el Señor. Jesús se unió. Siendo hombre, dependía completamente de Dios. Dependía de su Padre. Dependía, se unió. Recuerda que la vid necesita sujetarse. Hay árboles que crecen y no necesitan sujetarse de nadie. Ellos son capaces de hacerlo. Pero la vid necesita apoyo. Necesita sujeción para poder sujetarse. Jesús se sujetó en su Padre. Y Jesús nos invitó a sujetarnos en Él. Y la misma invitación es para ti. Si tú te sujetas en Jesús, estarás firme, estarás seguro. Si te sujetas de Él, nada te faltará. Siempre tendrás la bendición del cielo sobre tu vida, porque Jesús tiene una unidad perfecta con el Padre. Nunca perdió aquello. Aleluya, santos del Señor. Nosotros somos los pámpanos que dependemos de Él. Te digo a ti en esta hora, tú dependes del Señor. No trates de tener independencia de Dios. No trates de hacer las cosas a tu manera. Jesús nos dejó un gran ejemplo, que todas las cosas que hizo, primeramente señaló al Padre. Dice, yo no hago nada que no venga de mi Padre. Él nunca hizo algo que su Padre no le comunicara. Todo lo que hizo, todo venía señalado del cielo. Aleluya. Por eso no seas independiente. Israel se independizó. Por eso esa viña que Dios había plantado
terminó tirada en el suelo y produciendo nada bueno. No hagas eso. Sujétate del Señor, porque el día que te sueltes de Él, ya escúchame, el día que te sueltes de Él, no podrás recibir todos los beneficios que Jesús quiere darte. Es necesario que te sostengas y te mantengas firme. Santo es el Señor. Aleluya. Mira, triste sería que Jesús diga de nosotros: yo tenía una viña. Aunque no lo va a decir porque Él podría decir: tristeza sería que yo tuve un hijo que me seguía, que me amaba, que hacía todo lo que yo le ordenaba. ¿Cuántos de ustedes, tal vez que en esta hora van a escuchar este mensaje, o tal vez después, han dejado a Jesús de lado? Han sentido que ya no es lo mismo, se sienten vacíos. Se sienten que están fuera de la cerca que Jesús estaba, fuera de los vallados y los baluartes que Jesús y Dios había levantado, está fuera. Ya no es lo mismo. Es totalmente diferente, expuesto a todas las cosas. Aleluya, santo es el Señor. Por eso sería triste que Jesús dijera: había una hija o un hijo que realmente estaba conmigo y ahora se ha alejado. ¿Por qué? Porque los afanes, esta vida laboriosa, no le dejó espacio para buscarme, no le dejó espacio para servirme, se alejó. Pero aunque se alejó, todavía piensa que la cerca le acompaña. ¿Cómo podría estar cercado un hombre o una mujer que se ha alejado del Señor? Y no es porque el Señor las levante, aunque dice claramente que para Israel levantó los vallados, porque fue el reino del norte, fue sitiado, fue destruido, fue asimilado con gente extranjera, y también le ocurrió al reino de Judá 100 años después, cuando fue tomado por el reino babilónico. Se levantaron los cercos, sí. Fue socavada la nación, sí. Fue hollada por las naciones, sí. Ocurrió tal cual Isaías en su canto lo había señalado. Por eso no te alejes del Señor. Si hay un lugar seguro, es Cristo. Si hay un lugar de honor para el hombre, es Cristo. No te alejes de Él, para que Jesús no tenga que decir con tristeza: yo tenía a mi lado y ahora ya no está. Pero si no estás en el Señor y piensas que el Señor te tiene que seguir asistiendo en todo lo que necesitas, inclusive puedes colocarte delante del Señor y hablarle con rudeza. Ten cuidado con eso, porque en ti no hay nada especial que Dios haya visto para llamarte. Solamente por gracia, nada más. Nosotros debemos rendirnos delante de Él y pedir con toda humildad y pedir con tanta nobleza que Dios nos ayude y nos asista en todo momento. No vengas delante de Él con un reclamo y con altanería, como que Dios, porque te enojas, Dios tiene que escucharte. Recuerda que en ese momento puedes estar al otro lado de la cerca, fuera del espacio que está guardado, y estés en peligro. No vayas a pensar que el Señor te tiene que seguir asistiendo porque tú lo estás ordenando. Tú no tienes que pedirle nada al Señor cuando estás en Él, porque dice que todo pámpano que esté en Él va a llevar fruto. Todo pámpano que esté en Él va a tener fruto. Aleluya. Mira lo que pensaron. Cuando nosotros leemos en 1 Samuel, en el capítulo 4, mira lo que pensó Israel: indiferentes con Dios. Para ellos solamente Dios era un amuleto. Se enfrentaron a los filisteos en una guerra. Cuando estaban confiados, fueron vencidos. Más de 4.000 hombres murieron y venían molestos, enojados. ¿Por qué Dios los hirió? ¿Por qué Dios le hizo esto y lo otro? Siendo que ellos habían abandonado a Dios hace bastante tiempo ya. ¿Y esto qué es lo que hicieron ellos? Fueron y tomaron el arca de Jehová, y tomaron los hijos del sacerdote Elí,
y partieron a la guerra con el arca. Cuando estaban en la guerra, cuando llegaron, iban con el arca y gritaban. Eran tan fuertes los gritos de algarabía, de gozo, que los filisteos llegaron a temblar. Pero ellos fueron valientes, los filisteos, y los enfrentaron. ¿Qué es lo que sucedió? Fueron vencidos y el arca de Jehová la llevaron a los filisteos como trofeo. ¿Te das cuenta? Porque para ellos Dios solamente era un amuleto. Ellos no estaban cerca de Dios, pero cuando estaban en la aflicción, necesitaron de Dios y lo fueron a buscar. Si solamente era un amuleto, Dios no quiere ser eso para ti. Dios quiere ser la fuente de vida, que como la vid tú estés enredándote, uniéndote, entrelazándote con Dios para que tengas una unidad perfecta. No te alejes, porque vas a estar fuera de Él, pero si estás en Él, vas a tener la seguridad. Y te digo que la seguridad eterna. Por eso Dios dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más podría haber hecho? ¿Qué más? ¿A usted se le puede ocurrir algo? ¿Qué más podría haber hecho si Dios lo hizo todo? No viene al pensamiento del hombre que haya faltado algo que Dios haya hecho. No viene al pensamiento del hombre. ¿Ha hecho Dios lo suficiente por ti? Dios ha hecho todo por ti. Primeramente entregó a su Hijo para que tú tuvieras salvación. Entregó, escucha, lo más importante, la vida de su Hijo, para que tú fueras reconciliado con el cielo y tuvieras paz, para que tuvieras salvación. Dios lo ha hecho todo y lo seguirá haciendo por ti. Tú le perteneces y harás todo lo que sea, en todo momento. Confía en Él, aférrate a Él, y como parte de la viña, como parte de la vid de Jesús mismo, únete a Él con fuerza. Únete a Él con fuerza. Amado, únete a Él. Y si te alejaste de Él, vuelve. Este es el momento para que estés en el mejor lugar de cuidado. Como lo hizo con Israel, lo hará contigo. Como lo hizo, estarás cercado, cuidado. Tendrás lo mejor delante de ti. Ven a Cristo en esta hora. El Señor te ama. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Nunca le busques mirando las cosas de esta tierra como lo hizo Israel. Buscaba a Dios mirando al suelo, levantaba los brazos mirando al suelo. ¿Qué podía conseguir en esta tierra? ¿Qué es lo que podía alcanzar? No, cuando tú mires, levanta tu mirada, alza tus ojos al cielo y espera del cielo todo. No mires a este mundo, porque terminarás deseándolo de este mundo para que Dios te lo conceda. Inclusive esa será tu ruina más grande. Pero si miras al cielo, todo lo que Dios coloque a tu alrededor no te va a dañar. Seguirás mirando al cielo, seguirás agradeciendo a Dios, seguirás dando la gloria a Dios, aunque Dios colme de bien tu vida. Siempre seguirás mirando a Dios porque estarás ligado y unido a Él en una unidad perfecta. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No esperes a los hombres, no esperes a los hombres para que no termines agradeciéndoles a ellos. Espera en Dios para que la alabanza y la adoración siempre sea para Él. Tu vida debe depender de Dios como Israel tenía que depender de Dios. Israel no lo hizo. Tú no cometas el mismo error. Sigue dependiendo de Él para que Israel, como los vecinos daban testimonio de lo que Dios hizo, todos en todo lugar den testimonio de lo que Dios hace por ti, las maravillas que hace por ti, el cuidado y la protección, cómo te prospera en tu vida espiritual y también en lo material. Cómo Dios te asiste en todo momento, tus vecinos, tus familias, todos son testigos de la bondad del Señor en tu vida y todos pueden decir, bendito eres tú, Hijo de Dios, cómo recibes el bien del cielo, porque te has sujetado de aquel que puede hacer lo que es el mismo Cristo. Aleluya. Ahora somos nosotros, mira. Este cantar que cantó Isaías, el cantar de su amado, ahora nosotros somos los que cantamos el dulce canto. ¿Cuál canto? El canto de la salvación, de la fe en Jesús.
que es su evangelio. Ese dulce canto lo cantamos y lo llevamos a las naciones para traer a los hombres y mujeres a Cristo, para que reciban también la bondad que nosotros estamos viviendo. Que Dios te bendiga. ¿Qué más podía hacer por ellos? ¿Qué más puede Dios hacer por ti? Dios hace mucho más de lo que tú te imaginas. Dios te cuida mucho más de lo que tú alcanzas a dimensionar. Muchas cosas tú no las vas a comprender, pero Dios está ahí constantemente a tu lado. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente en esta hora. Bendiga tu vida, tu corazón. Los hombres pasan, no olvides esto. Los hombres pasan, Dios permanece. ¿Qué es lo seguro que tenemos? Los hombres que pasan, los hombres que constantemente están colocándose en diferentes lugares para asistir a la sociedad. Confía en el Señor. Él permanece para siempre. Tu seguridad, si estás en Él, es eterna. Eterna. Que Dios te bendiga. Padre Santo, te adoro en esta hora porque tú eres bueno, grande en amor y misericordia. Oh Señor, permite que estemos entrelazados contigo en todo momento para que nuestro corazón no busque las cosas de este mundo y seamos atraídos por ellas como lo hizo Israel. Fue atraído por las cosas del mundo y no pudieron dar buen fruto. Aunque la siembra era abundante, constantemente tú sembrabas sobre su vida. Tu palabra más no dieron fruto. Tú, Señor, que siembras en nosotros tu palabra constantemente, seamos personas que demos frutos para tu gloria. Que tus hijos en esta hora que han escuchado den frutos para tu gloria, vayan creciendo y desarrollándose en ti. Y que te busquen, Señor, que su mirada no esté en este mundo, sino que esté, Señor, ligada a ti y vayan creciendo, Señor amado, como la vid se va uniendo, también nos vamos uniendo los unos a los otros con cada uno de tus hijos, Señor, y juntos formamos este edificio espiritual con piedras vivas. Oh, aleluya, santo es tu nombre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Que tú no tengas que tener una queja contra ellos, que se están alejando de ti, que se están apartando de tus caminos, que se están olvidando, Señor, de tus bondades, se están olvidando de tu amor tan grande que has tenido con ellos. Oh, Dios eterno, ya no están ocupando su tiempo para deleites personales y se están olvidando de ti. No tengas, Señor, que tener esa queja contra ellos, Señor amado, sino que cada uno de ellos esté expectante, gozoso y feliz en todo momento delante de ti. Gracias, Padre, por tu pueblo. Bendícelo ricamente. Te lo pido, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Oh Señor, te adoro en esta hora porque tú eres grande en amor y en misericordia. Bendecido sea tu nombre. Que Dios te bendiga grandemente.